Un techo desconocido, una habitación extraña, sábanas ajenas y dolor. Siente el cuerpo destrozado como si le hubieran dado una paliza. Sus recuerdos solo llegan hasta los cócteles de la fiesta de bienvenida. A sus 20 años, Senju creía haberlo vivido todo, pero esto es nuevo. Esa espalda ancha que ve es de Mujin, desea con el alma que sea un sueño. ¿Cómo demonios terminó a solas con él? Han sido vecinos desde que tiene memoria. Es el hermano mayor de su amigo Murhan y un viejo conocido de su difunta hermana. Mujin siempre tuvo una personalidad astuta que le ganaba regaños de su hermana, además de llevarle 10 años de ventaja. Harto de sus burlas, Senju lo evitó toda su adolescencia. Es inconcebible que las cosas hayan escalado hasta terminar juntos en la cama. Senju decide que esto es una pesadilla y cierra los ojos, pero la voz de Mujin rompe su fantasía preguntando si ya despertó. Como si nada, Mujin menciona que habló con Murhan y que están invitados a cenar en casa de sus padres. El pánico se dispara al ver su propio teléfono en manos de Mujin, con la pantalla llena de llamadas perdidas de Murhan. Se levanta furioso reclamando por qué tocó sus cosas. Maldita sea, hubiera sido mejor despertar tirado en la calle. Sería menos humillante que esto. Incluso amanecer en casa de un completo extraño sería un paraíso comparado con... Despertar en la cama del hermano mayor de su amigo. ¿Podría ser peor? Mujin interrumpe preguntando si recuerda algo. Para colmo de males, resulta que Mujin es el hombre del que Senju ha estado secretamente enamorado, un amor unilateral y doloroso. Han pasado 3 meses desde su cumpleaños número 20. Fue entonces cuando la tragedia golpeó. Alguien incendió la montaña sagrada y huyó con la víctima. Pero la ira de los cielos no perdona. Una enfermedad fantasma azotaría a quien cometiera tal atrocidad. Así, la familia So quedó maldita, condenando a las generaciones futuras a ser atormentadas por espíritus malignos. Por el pecado de quemar la naturaleza, el cielo abandonó a las hijas del linaje So y su árbol genealógico comenzó a marchitarse. Si era necesario, el sacrificio personal se volvería la única opción para protegerse de los fantasmas. Pero una promesa trajo consuelo. La señora Kim, con el don de ver a los espectros, decidió intervenir por su querida amiga. Construyó una casa idéntica enfrente como señuelo. Usó su don para repeler el mal y protegió a su amiga hasta el final de sus días. Su voluntad trascendió la muerte, pasando de generación en generación, y así ambas familias conviven lado a lado hasta hoy. Senju conoce a la familia de enfrente hace 20 años y ha aprendido una verdad absoluta. La ignorancia es una bendición. A veces es mejor no saber. ¿Cómo llegó aquí? ¿Qué pasó anoche? ¿Por qué le duele la espalda? Mejor no preguntar. Intenta huir, pero Mujin insiste en desayunar primero. Dice que le comprará algo rico, preocupado porque coma más. Lamentablemente, la ignorancia no es eterna. Mujin lo lleva a casa y Senju, incómodo, le agradece el viaje y la comida. Se despide diciendo que seguirá su camino. También agradece a Mujin por la comida mientras se separan. Pero al despedirse, Mujin le advierte que no beba demasiado esta noche. Senju se hiela. ¿Cómo sabe sus planes? Resulta que él mismo lo confesó ayer. Senju se siente un estúpido y le asegura que no beberá tanto. Senju se golpea mentalmente cada día. Tiene un talento innato para hablar de más y meterse en líos constantemente. Una inquietud lo invade. Al tocar el pomo de la puerta, siente algo extraño al otro lado, aunque el patio luzca normal. ¿Qué pudo haber sido? Decide que fue su imaginación. Murhan piensa que Mujin debió haber advertido a sus padres, ya que no le dijeron nada. Por lo general, sus padres se preocupan con o sin razón. Mujin lo sabe y debió explicarles todo. Senju seguía preguntándose qué diablos pasó para que Mujin contestara su teléfono. La maldición del oso es letal. Pocos descendientes superan los 20 años debido al asedio de los espíritus malignos. Sin embargo, Senju, nacido en un día auspicioso, ha logrado esquivar ese destino cruel hasta ahora. Por eso, sus padres y vecinos viven en alerta máxima. Siempre le pasa algo a Senju, es un imán para los problemas. Temía que hubieran reportado su desaparición. Murhan le reclama indignado cómo pudo beber hasta perder el conocimiento. Le exige conocer sus límites, pues claramente no sabe beber. Senju se defiende diciendo que no es algo de todos los días. Murhan pregunta si los visitará hoy, pero Senju inventa una reunión con compañeros de clase para llegar tarde. Murhan menciona que su perro, Peksulgi, siempre lo espera. Luego suelta la bomba. ¿Cómo supo su hermano dónde recogerlo?
Senju se hace el desentendido y Murhan se extraña de que no haya preguntado. Senju cuestiona por qué debería hacerlo, diciendo que al final todo salió bien. No está seguro de querer escarbar en los detalles de anoche. Dice que tiene que irse y cuelga. Senju agradece a su buena suerte que Murhan nunca haga demasiadas preguntas. Se despide del ama de llaves y piensa que, si él no menciona lo de la noche anterior, es probable que Mujin tampoco lo haga. Decide llevarse este secreto a la tumba. Cortea la reunión con amigos. La mente de Senju es un torbellino de recuerdos de anoche que no se detiene. Un amigo nota su aura depresiva y pregunta qué ocurre, pero él finge estar bien. Pero el amigo no le cree nada. Sus suspiros se escuchan hasta la luna. Le insiste en que suelte la sopa de una vez, argumentando que sin contexto no puede ayudarlo. Mientras, Senju revive el horror de despertar en la cama del hermano mayor de su amigo. Recuerda haber llorado como un niño antes de que el alcohol borrara su cinta. El amigo pregunta si al menos llegó sano y salvo a casa y cuestiona qué desastre pudo haber ocurrido. Senju confiesa que su dignidad murió en el trayecto, despertando el morbo de su compañero. Admite que hizo el ridículo frente a un viejo conocido, aunque los detalles están borrosos en su memoria nublada. Reflexiona que, estrictamente hablando, no fue culpa suya al 100%. En situaciones así, la culpa es compartida. Después de todo, Mujin vio su estado etílico. De pronto, Soyeon llega disculpándose y pregunta por qué Senju parece un cadáver viviente. Él repite la historia de su apagón mental y la vergüenza borracha. Pero Soyeon, con sabiduría práctica, le dice que, si hay una edad para meter la pata, son los 20 años. Le aconseja que deje de torturarse la mente y sugiere curar las penas con carne asada. Pero a Senju le preocupa que esto ya parece un patrón recurrente y no un error aislado. El 1 de enero, recién cumplidos los 20, experimentó su primer beso bajo los efectos del alcohol. Y no fue un juego de niños. Iba cargado de sentimientos reales y ahora la historia se repite. Sus amigos lo invitan a seguir la fiesta, ajenos a su crisis interna, pero Senju los manda a beber solos. Soyeon sube a un taxi despidiéndose hasta el lunes, mientras los chicos le piden que se cuide. El amigo insiste en una tercera ronda, pero Senju cuestiona esa necesidad absurda y decreta que es hora de retirarse a casa. Empuja a su amigo dentro de un auto, le advierte que no asome la cabeza y le ordena al conductor que arranque de una vez. El amigo grita que esperará su llamada si cambia de opinión. Senju se queda solo, preguntándose qué clase de día infernal ha tenido. Avisó a casa que daría un paseo, pero la atmósfera nocturna es tan densa que parece el escenario perfecto para una aparición fantasmal, aunque sabe que no tiene poder espiritual para ver nada. De repente, capta a una chica extraña de cabello negro, descalza y vestida de blanco impoluto. Un escalofrío de terror lo recorre. Piensa que solo necesita dormir urgentemente. Cree que su mente le juega bromas y acelera el paso hacia su cama, pero la chica continúa caminando a su lado, ignorando la física. Ella se lanza a la carretera frente a un autobús. Senju, por instinto heroico, corre hacia el asfalto para intentar detenerla y con los faros del autobús acercándose a toda velocidad, se pregunta si así es como morirá, pero alguien tira de él violentamente. Mujin lo tiene sujeto firmemente en sus brazos y comenta que ahora entiende por qué tenía un mal presentimiento. En ese instante, Senju solo puede esbozar una sonrisa nerviosa. No sabe si es por el abrazo desconocido o el temblor de su cuerpo débil, simplemente no logra distinguirlo. La chica sigue parada en medio de la vía. Al día siguiente, ya en la universidad, comprende que estuvo bajo la influencia de un espíritu. Intenta ignorarlo, pero es difícil borrar el recuerdo de un encuentro con un fantasma real. Siempre creyó que viviría una vida normal, pero tal vez su linaje maldito finalmente lo ha alcanzado sin previo aviso. Saca del bolsillo un talismán que le dio Mujin. Desde que pasó la noche con él, siente una energía extraña vibrando en su ser y sospecha que enfrenta problemas graves. De golpe, Soyeon se le acerca y le pregunta por qué está tan perdido en sus pensamientos. Senju le dice que casi le da un infarto. Ella responde que también se asustó y pregunta si se ha metido en líos otra vez. Él le pide que no diga tonterías, alegando cansancio. Ella indaga si logró llegar a casa sin contratiempos aquel sábado. Ese sábado, Mujin mencionó la posibilidad de que Senju hubiera desarrollado la visión espiritual. La visión espiritual, esa capacidad de ver espíritus, es un don extremadamente raro entre los mortales. Es asombroso que se manifestara justamente en él.
Si naces en un día propicio pero sin una gota de energía espiritual, es imposible ver entes, por más que quieras, o al menos eso creía. Mujin explicó que sucedió porque su propia energía espiritual se transfirió al cuerpo de Senju. En ese momento crítico, Mujin intentó tranquilizarlo, asegurándole que todo estaba bajo control. Aunque la inquietud persistía, los susurros tranquilos de Mujin le ayudaron a recuperar la compostura perdida. No porque su presencia fuera calmante, sino porque esa voz profunda y sensual cargaba un tono sugestivo, que era imposible de ignorar. Mujin le dijo que no se preocupara, que era solo una condición temporal. Usualmente se desvanece en mediodía. Sin embargo, añadió que en el caso de Senju podría tardar un poco más. Le aseguró que asumiría toda la responsabilidad. Senju, confundido, preguntó a qué clase de responsabilidad se refería exactamente. Mujin respondió que, si no podía recuperar su energía espiritual de inmediato, tendría que protegerlo personalmente, hasta que la visión espiritual desapareciera. Explicó que no querían que volviera a correr peligro por ahí. Mujin se acercó al espíritu amenazante y Senju preguntó qué hacía, notando los talismanes sagrados listos en sus manos. Senju contenía el aliento, preguntándose si el exorcismo estaba por comenzar. El talismán cobró vida con una luz mística en las manos de Mujin. Senju no podía creer lo que veían sus ojos. Jamás había presenciado un poder semejante. Mujin le ordenó cerrar los ojos y contar hasta 100. ¿Acaso cree que todavía soy un niño pequeño?, pensó Senju ofendido. En medio de aquel silencio pesado y asfixiante, sus sentidos se agudizaron al máximo. Aunque la orden fue autoritaria, Senju decidió obedecer y mantener los ojos cerrados hasta el final, comprendiendo que esa advertencia no era ningún juego. La verdad era que prefería no ver el horror que tenía delante. De pronto, un estruendo similar a unas puertas gigantes abriéndose retumbó en el aire. ¿Puertas en medio de la calle? Era imposible. Y entonces, como surgidos de una pesadilla, dos espíritus misteriosos se materializaron. Mujin los saludó con total naturalidad, como si fueran viejos amigos. Para Senju, aquella escena rozaba lo absurdo y surrealista. Solo quería que esa tortura terminara de una vez. La ansiedad le carcomía por dentro. De repente, la temperatura descendió drásticamente. Los espectros y la chica se disolvieron en la niebla como si nunca hubieran existido. ¿Te asustaste mucho?, preguntó Mujin. Senju miró a su alrededor. Nada. Ni chica, ni puertas, ni rastro de magia. ¿Algún problema?, insistió Mujin. Senju, haciéndose el valiente, respondió que todo estaba en orden. Ven, te llevaré a casa, dijo Mujin. Pero Senju no pudo contenerse y le preguntó por el significado de sus palabras anteriores, aquello de hacerse responsable. ¿Qué pasaría si aparecía otro espíritu? ¿Tendrían que repetir este ritual aterrador? Encontrarse con fantasmas no estaba en su lista de actividades favoritas. Mujin, con calma, le explicó que los espíritus eran más comunes de lo que creía. ¿Tienes miedo?, le lanzó con una sonrisa. Claro que no, mintió Senju, insistiendo en que solo era agotador y tedioso. Mujin le pidió que no se preocupara tanto y le prometió intentar no aparecer frente a él tan seguido. Senju admiraba esa confianza arrogante. Recordó cómo Mirjan, debido a su don espiritual, sufría insomnio cuando era niño, pero Mujin era diferente, destacaba incluso en su familia. Entonces confesó: soy exorcista, un cazador de fantasmas capaz de desterrar almas en pena. A los 20 años ya era miembro oficial de la Asociación de Exorcistas y desde entonces no ha parado de cazar. Durante los últimos 10 años, Mujin había recorrido el país entero. ¿Sabías que los espíritus son atraídos por la energía espiritual?, le explicó, añadiendo que los entes malignos parasitan a los vivos o los atacan al volverse locos. Incluso las almas en pena conservan un fragmento de conciencia y la energía de un exorcista los repele. Por eso Mujin declaró que se quedaría pegado al lado de Senju para que ningún espíritu se le acerque, a menos que quiera ser expulsado de este mundo. Senju preguntó ingenuamente si eso significaba el fin de sus encuentros paranormales. Es muy probable, dijo Mujin, pero Senju notó la duda en su voz. Él nunca prometía nada si existía el más mínimo riesgo, o sea, Senju podría toparse con otro fantasma. Aún así, Mujin le juró que nada le haría daño y le rogó que dejara de darle vueltas al asunto. Desde pequeño, todos habían tratado a Senju como a una muñeca de cristal. Aunque estaba acostumbrado, ese exceso de cuidado le resultaba irritante.
Se preguntó si Mujin lo hacía por una promesa familiar, por deber o más probablemente por culpa. De repente, Mujin robó un beso de sus labios. Senju estalló, gritando qué clase de comportamiento asqueroso era ese. Mujin, divertido, contestó que estaba siendo bastante grosero. De la nada, preguntó si Senju ya sabía usar un encendedor. Senju no entendía a qué venía eso. Mujin susurró: «Espero que siempre sea así a partir de ahora». ¿Otra broma pesada? Mujin le dijo que entrara a casa, asegurando que pasaría por él el lunes. Tras esa charla, Senju finalmente comprendió qué era lo que le pesaba. Cuando las puertas se abrieron, el talismán estaba suprimiendo la energía. El frío que sintió provenía de la energía de Mirjan. Esa revelación le hizo ver en cuántos peligros había estado involucrado sin saberlo, secretos que jamás habría descubierto. ¿De verdad no quieres beber hoy, Senju?, insistieron sus amigos, sugiriendo ir a cenar. Senju se negó rotundamente. «Vamos, nosotros invitamos, no pagarás ni un centavo», le rogaron. Senju volvió a rechazarlos, diciendo que esperaba a alguien. «Entonces vamos por mariscos», sugirieron, asegurando conocer un lugar increíble. Senju sentía que le hablaban a la pared. ¿Por qué demonios hasta los abstemios estaban tan emocionados? «No te me pegues», le gritó a un amigo. «Apestas a cigarro». El amigo lo abrazó con fuerza, diciéndole que dejara de ser tan amargado. Senju pensaba en que, con Mujin a punto de llegar, no tenía idea de cómo librarse de esa manada de borrachos. De pronto, escuchó a unas chicas chismorreando sobre un bombón. ¿Sería Mujin? Pero recordó que Mujin dijo que esperaría en la puerta principal. Seguro hay más gente guapa en el mundo, ¿no? Rezaba para que no fuera él. Senju siempre sintió que atraía la atención de forma extraña, y no precisamente por su cara bonita, pero esa aura única que lo rodeaba era tan intimidante que Senju dudaba siquiera de cómo acercarse a él. Con todas las miradas clavadas en ellos, su instinto le gritaba que diera media vuelta y huyera. No era simple vergüenza, era pánico. Sabía muy bien que verlos juntos siempre desataba un alboroto innecesario, no solo para él, sino también para el gran Mujin. Su apariencia deslumbrante, combinada con su historial de vecinos, había puesto la vida diaria de Senju patas arriba. Cada vez que lo pensaba, las ganas de saludar se esfumaban en el aire. Tal vez lo mejor sería escabullirse en silencio como un fantasma. Pero su amigo lo interrumpió, quejándose de su lentitud y amenazando con pedir la comida sin él si no se apresuraba a la mesa reservada. De repente, sus miradas chocaron. Tras un saludo incómodo, el amigo, curioso, preguntó si acaso se conocían de antes. ¿Era ese el tipo frente al que hizo el ridículo la otra vez? Senju, nervioso, insistió en que Mujin era simplemente un conocido. Senju mandó callar a su amigo mientras Mujin reía al verlos discutir. «Tierra, trágame». Esto era un desastre absoluto. Tras despedirse de su grupo, se acercó a Mujin, quien preguntó con calma si no tenía planes de salir con sus amigos. Senju le pidió que no lo esperara frente a la universidad la próxima vez, que él lo llamaría. Intentó explicarle que no quería desperdiciar el valioso tiempo de Mujin. Asumió que él no esperaría si Senju decidía irse con sus amigos. Mujin aseguró que siempre tendría tiempo para él, pero Senju replicó que mejor usara ese tiempo para pasear a Baekseolgi. Mujin insistió en el tema, pero Senju le recordó tajantemente que no debía plantarse en la puerta principal nunca más. No esperaba atención de alguien tan ocupado que apenas visitaba a sus padres 3 veces al año. De pronto, Mujin lanzó la pregunta. ¿De verdad Senju lo veía solo como un conocido? Senju preguntó qué eran entonces, y Mujin sugirió el título de cercano hyung vecino. ¿Acaso no era cierto? Para Senju, eso no tenía ni pies ni cabeza, si ya ni siquiera vivían puerta con puerta. Le dijo que no eran tan cercanos, a lo que Mujin respondió dolido. «Qué lástima, considerando que yo te cambiaba los pañales». Senju protestó por mencionar cosas que ni recordaba, pero Mujin dio un paso al frente, invadiendo su espacio, y preguntó: «¿Sigues pensando que soy un simple conocido después de eso?» Senju hubiera preferido 1000 veces que siguieran siendo extraños. Lo que más le irritaba era cómo su corazón reaccionaba a las palabras de Mujin, aún sabiendo que todo era una broma para él. Mujin preguntó si el fumador era su mejor amigo, arrugando la nariz ante el olor a tabaco. Senju se quedó perplejo. ¿Cómo podía oler eso desde el otro lado de la calle? ¿Acaso no era humano? Mujin le dijo que no pusiera esa cara de sorpresa y procedió a interrogarlo sobre si era amigo de todos esos chicos y chicas.
Senju aclaró que solo eran compañeros de clase. Mujin bromeó diciendo que, desde que lo enviaron a la universidad, las chicas revoloteaban a su alrededor como abejas a la miel. «Deja de actuar como mi papá», reclamó Senju acelerando el paso. Pero Mujin le ordenó bajar la velocidad, recordándole que el trato era caminar uno al lado del otro. Senju pensó que, si eso fuera cierto, Mujin debería dejar de decir tantas tonterías. «¿Planeas caminar solo?», preguntó él. Senju se preguntó cuánto tiempo más duraría esto. Cuando su visión espiritual se cerrara, perdería la oportunidad de caminar junto a Mujin. Él volvería a cazar espíritus y Senju regresaría a su gris rutina. No hay soledad más devastadora que la que nace de amar a alguien, que no te corresponde. Al final, se había acostumbrado a su ausencia y simplemente se rindió, pero hoy algo se sentía extraño. Al mirar el paisaje familiar, una inquietud opresiva le heló la sangre. Un aroma dulce flotó en el aire. ¿Venía del bosque? En un instante, la fragancia lo envolvió, empujándolo con urgencia hacia su origen. Su conciencia comenzó a flotar a la deriva, obligándolo a entrar al bosque. Mujin gritó su nombre, pero por un segundo, Senju olvidó quién era. Mujin, preocupado, preguntó qué pasaba, señalando que se había quedado petrificado de la nada. ¿Qué había sido eso? Mientras Mujin revisaba si sentía dolor, Senju aseguró que todo estaba bien. Solo fue un olor. Pero por un instante sintió que perdía el control de su cuerpo. Quizás solo fue su imaginación jugando trucos. Si hubiera un peligro real, Mujin, como exorcista experto, lo habría notado antes que nadie. Se dijo a sí mismo que no importaba, que no valía la pena preocuparse. Le dijo a Mujin que seguramente no era nada, y sugirió seguir caminando. Concluyó que el cansancio le estaba pasando factura. Necesitaba dormir urgentemente. Mujin preguntó si le avergonzaba estar con él. Senju explicó que sus conocidos no paraban de acosarlo para que los presentara. «¿Y por qué no los presentas?», preguntó Mujin. Senju, incrédulo, preguntó si bromeaba. «Solo tienen 20 años». Mujin coincidió en que 20 quizás eran muy pocos. Luego, cambiando de tema, preguntó: «¿Te apetece comer pastel hoy?». Siguieron el mismo camino de siempre, pero al acercarse al sendero de la montaña, esa sensación opresiva regresó con fuerza y temió que aquel aroma extraño volviera. Llevaba 2 años cargando ese talismán, pero esta era la primera vez que sentía que su vida dependía de él. Con una desesperación agónica, mientras más se acercan al rastro, más embriagador se vuelve ese dulce aroma. Él jura no volver a caer en esa trampa. Eso definitivamente encendería las alarmas. Y si la ansiedad de Mujin se dispara, es capaz de montar guardia justo afuera del salón de clases de Senju, en lugar de esperarlo en la puerta principal, lo que haría que sus amigos lo acribillen a preguntas de nuevo. Recuerda a Mujin diciendo que los 20 son una edad demasiado tierna. De golpe, la realidad se fragmenta. Senju ya no reconoce su entorno. ¿Por qué camina? ¿Hacia dónde? ¿Qué fuerza invisible guía sus pasos? De la nada, una bestia monstruosa surge en el bosque. Por primera vez, siente en la piel esa maldición de la que siempre había escapado, acechándolo como una sombra mortal. Esta vez, la parca respira en su nuca, pero entonces Mujin aparece como un ángel vengador, talismán en mano. Con una sonrisa confiada, Mujin elogia su astucia y le asegura: «Estoy aquí». Le susurra que todo estará bien, que no hay nada que temer, y le pide suavemente que cierre los ojos y cuente hasta 100. Los espíritus son la naturaleza misma hecha carne, otorgando vida a las criaturas. Pero un alma sin recipiente, aquella que vaga sin hallar paz ni consuelo, es un vórtice de ira acumulada, una esponja de emociones oscuras que termina devorando a los vivos. Esas almas perdidas, atrapadas demasiado tiempo en este plano, ven cómo su cordura se desmorona, llevándose sus recuerdos al olvido. Cuando la razón se extingue por completo, nacen los espíritus malignos, y la energía espiritual es el combustible de esta trágica metamorfosis. Sin embargo, entre la oscuridad, existe la luz capaz de salvarlos. Aquellos guardianes que protegen a los vivos de la injerencia del otro mundo son llamados exorcistas. Su sagrado deber es purificar a los espíritus malignos. En este mundo oculto, algunos rastrean, mientras otros sellan el mal. Y Mujin, él es un maestro del sellado. Cargando a un Senju inconsciente, lo llevó a casa en brazos. Mujin solo le pidió una cosa: «Confía en mí». Había tal magnetismo en su voz que Senju casi asiente hipnotizado. Le preguntó si insinuaba que podría toparse con otro espectro,
La respuesta de Mujin fue un escalofriante «es posible». Senju protestó, recordando que él ya los había sellado, pero Mujin aclaró que solo selló al jabalí. Senju sintió un nudo en el estómago. ¿Acaso la pesadilla no había terminado? Le aterraba pensar que hubiera más espíritus acechando. Rezaba porque fueran pocos. Mujin, notando su pánico, comentó que tal vez lo había confundido. Admitió no estar seguro, pero propuso una analogía para que entendiera. Senju era como una flor exótica que había nacido sin aroma, pero tan preciosa que todos ansiaban poseerla. Y si Senju es esa flor irresistible, entonces los espíritus son las abejas hambrientas. Mujin le explicó que, al transferirle su energía espiritual, despertó en él una fragancia mística que antes no existía. ¿Y qué hace una abeja? Por instinto, persigue a la flor. Eso significaba que un enjambre entero podría descender sobre él. Senju se lamentó. ¿Por qué yo? Habiendo tantas flores en el mundo. Entonces una sombra cruzó su mente. Si hubieran sabido esto, tal vez sus hermanos no habrían muerto. Mujin comparó a los espíritus con plantas carnívoras, esas trampas mortales que atraen a su presa con un dulce engaño. Le reveló que muy pocos exorcistas pueden detectar esa energía. En el linaje de Mujin, solo él y su madre poseían ese don, por eso eran cazadores. Era inaudito que Senju pudiera sentir esa energía también, incluso desde una distancia tal que el propio Mujin no había percibido nada. Mujin comentó que, usualmente, la energía Jin tarda 3 días en fortalecerse, el mismo tiempo que la asociación necesita para rastrear a estos entes. Aquello le dio mucho en qué pensar. ¿Cómo logró Senju sentir al espíritu tan pronto? Mujin tomó suavemente la mano de Senju y le preguntó si sentía algo. Senju se estremeció al notar la frialdad de sus manos, como si estuviera tocando un talismán helado. Mujin afirmó que su temperatura no había cambiado. Teorizó que la causa era la naturaleza de Senju, un recipiente vacío. Normalmente, los cuerpos nacen con energía chi, pero como Senju nació vacío, su instinto busca desesperadamente energía externa, haciéndolo peligrosamente sensible a los espíritus. Senju reflexionó sobre todo el tiempo que pasó con Mirjan, pero no recordaba ningún incidente similar. Mujin insistió en que era inusual y mencionó aquel día en que Senju se embriagó. Senju, avergonzado, sugirió no hablar de eso. Mujin dedujo que Senju no había sentido esto antes, porque jamás había absorbido tal cantidad de poder. Pero al abrirse su visión espiritual, sus sentidos se afilaron como cuchillas. Senju comprendió que tenía un hambre espiritual que desconocía, un deseo que había reprimido inconscientemente. Angustiado preguntó qué debía hacer. Mujin, con voz tranquilizadora, le dijo que no se preocupara. Una vez que su visión espiritual se cerrara, todo volvería a la normalidad. Pero hasta entonces, debía permanecer pegado a Mujin. Le ordenó informarle de inmediato si algo extraño ocurría, por insignificante que fuera, incluso si parecía producto de su imaginación. Senju sintió que Mujin lo estaba asustando a propósito, sobre todo porque la primera vez que percibió el aroma, lo ignoró. Para él era difícil, odiaba ser una carga o molestar a otros con asuntos triviales. Pero al descubrir que era algo grave, la preocupación se multiplicaba. Pensó que era mejor cortar el mal de raíz, antes de que creciera, aunque el destino rara vez sigue nuestros planes. Le dijo a Mujin que entendía. Senju. Senju decidió que el alcohol era la raíz de todas sus desgracias y juró no volver a beber. Mujin, con una sonrisa servicial, le preguntó si necesitaba ropa limpia. Pero Senju insistió en refugiarse en su propia casa. Mujin le bloqueó la excusa preguntando por qué, recordándole que su cama era lo suficientemente grande para los dos. Senju replicó que no lograba pegar el ojo fuera de su santuario. Mujin arqueó una ceja, señalando que la última vez había dormido como un bebé. Otra vez con lo mismo, pensó Senju, rogando que olvidara ese incidente. En voz alta, usó su carta del triunfo. Tenía clases en la universidad mañana temprano. De repente, la presencia de Mujin lo envolvió desde atrás, susurrándole una propuesta tentadora. ¿Y qué tal si te quedas aquí unos días? Senju se negó a manchar su historial de asistencia perfecta. Mujin, despreocupado, preguntó si no era cierto que solo reprobaban tras 4 faltas. Senju rodó los ojos, replicando que tener un límite no significaba que pudiera desaparecer 3 días solo por capricho. Mujin se encogió de hombros, admitiendo que él solo había terminado la escuela básica, y señaló hacia afuera. Mi auto está esperando.
ofreciéndose a darle un aventón. Mientras el motor rugía, Senju finalmente soltó la duda que lo carcomía. ¿Cómo diablos llegué a tu casa anoche? Mujin respondió con naturalidad. Te cargué en mi espalda. Senju parpadeó incrédulo, preguntando si lo había llevado caminando todo el trayecto. Mujin asintió sin darle importancia. Senju no podía creerlo. La distancia era inhumana para llevar a alguien a cuestas sin colapsar. Preocupado, preguntó si había sido difícil. Mujin sonrió con nostalgia. Para nada. Se sintió igual que cuando éramos niños. Le dijo que descansara si estaba agotado. La mente de Senju trabajaba a mil. Ya estaba oscureciendo. ¿Y si los exorcistas cazaban de noche? ¿A qué hora dormía este hombre si pasaba el día haciéndole de chofer y guardaespaldas? La curiosidad ganó y le preguntó sobre su trabajo. Mujin dijo que iría a la asociación en cuanto lo dejara. Senju fue directo al grano. ¿Cuándo se agotará esta energía espiritual mía? Aproximadamente en una semana, calculó Mujin. Senju hizo cuentas mentales. Era martes, así que faltar 3 días. No sería el fin del mundo para su asistencia. Decidió quedarse en casa hasta el fin de semana para no ser una carga. Pensó que, en días de clases cortas, Mujin ni siquiera tendría tiempo de cerrar los ojos, pero el exorcista sugirió algo mejor. Deberías descansar en mi casa. Senju protestó, defendiendo la seguridad de su hogar, pero Mujin fue tajante. En términos de protección, mi casa es una fortaleza impenetrable en todo el país. Incluso otros exorcistas se quedan sin aliento al verla, presumió. Quería monitorear su estado físico de cerca. Aunque tenía misiones anoche, insistió en que lo mejor era mantenerlo bajo su techo, hasta que la energía se disipara. Senju agradeció la preocupación, pero le aseguró que estaba bien. No quería que sus padres entraran en pánico. Mujin soltó una risita. A ellos no les importa, siempre y cuando estés conmigo. Reveló que ya había hablado con ellos ese día, inventando que Senju había caído rendido tras unas copas de más. Senju suspiró frustrado, preguntándose si no se le había ocurrido una excusa más digna. Mujin se puso serio. Si descansas por miedo, lo acepto, pero si lo haces por preocuparte por mí, no sacrifiques tus estudios, no es necesario. Añadió que un par de noches sin dormir no lo matarían. Senju pensó que ese hombre era demasiado astuto para su propio bien. Mujin bajó del auto esperando un veredicto. Senju se rindió ante la evidencia. Siempre terminas haciendo lo que se te da la gana. Añadió que su persistencia era ridícula. Si Mujin decía que podía manejarlo, discutir era gastar saliva en vano. Frente a su casa, Senju le agradeció por la ayuda y el viaje. Mujin lo miró con intensidad. «Cuídate mucho», y prometió verse al día siguiente. Esa frase resonó extraña. Mujin solía decir algo como «te veo adentro». Verlo despedirse como un extraño tocó una fibra sensible. Escuchar ese adiós tan distante hizo que su corazón se estrujara dolorosamente. Los días siguientes se fundieron en una mancha borrosa, pasando sin grandes incidentes ni sobresaltos. Cada mañana, Mujin era su chofer fiel. Senju se enfocaba en sus estudios, pero sentía una punzada de culpa al verlo esperar en la entrada. Sin embargo, esas caminatas idénticas bajo el sol de primavera, hombro con hombro, se convirtieron en sus recuerdos más preciados. Llegó el lunes y Senju no sintió nada, ni frío, ni presión. Su energía espiritual se había desvanecido por completo. Senju dudó un instante. ¿Debía llamar a Mujin y decirle que ya no era necesario que viniera a buscarlo? Decidió verlo una última vez, por si acaso, y aprovechar para agradecerle por haber sido su escudo todo este tiempo. Pero Mujin simplemente le deseó un buen fin de semana y desapareció de su vida, como si su misión hubiera terminado, sin promesas de futuros encuentros. Era hora de volver a la gris normalidad, así que ¿por qué sentía esta amarga decepción? En clase, el profesor los liberó para el almuerzo. El amigo de Senju gimió dramáticamente. «Me muero de hambre». Odiaba los lunes por la mañana. Al salir, sugirió ir a la cafetería. «Es hora de ahorrar. Mi billetera está llorando». Otro compañero se burló. «Tal vez tu billetera lloraría menos si dejaras el cigarro, genio». De la nada, un chico del departamento de administración de empresas, llamado Hyun-jun, interceptó a Senju y le pidió su número sin rodeos. El pasillo entero estalló en murmullos. ¿Qué acaba de pasar? Senju rompe el silencio incómodo. ¿Por qué crear tanto drama? Podría haberle pedido el número a Mujin y ya. Han-jun suspira con cansancio. Lo intentó, claro, pero la bella durmiente de Mujin estaba en el quinto sueño. ¿Qué tanto hacía para caer rendido así?
Han Jun, viejo compañero de clases de Senju, comparte algo más que el pasado. Ambos planean convertirse en exorcistas al graduarse. Sus habilidades espirituales son su boleto de salida. Pero, como siempre, Han Jun es uña y carne con Mujin, mientras que con Senju, bueno, apenas cruzan palabra en la universidad. Senju le pasa su contacto a regañadientes. Han Jun va al grano. ¿A qué hora terminan tus clases? Senju responde, a las 3. Yo termino a las 4, sentencia Han Jun. Espérame. Senju parpadea confundido. ¿Por qué? Te llevaré a casa. ¿Perdón? Senju no da crédito. ¿Desde cuándo somos tan íntimos? Señala lo obvio. Sus casas están en polos opuestos. Es un desvío absurdo. ¿Por qué tanta molestia? Han Jun rueda los ojos. Es una misión encomendada por el mismísimo Mujin. La orden fue clara. Quédate con él en la universidad, que no se vaya solo. Mujin prometió llamar después. El amigo de Senju se inclina, curioso. ¿Conoces a ese chico? Fuimos juntos a la escuela, responde Senju, cortante. Entonces, ¿son amigos? Insiste. Senju bufa. ¿Te pareció un intercambio amistoso? El otro no cede. ¿Y esa urgencia? ¿Por qué insistir en acompañarte? Senju se queda en blanco. ¿Cómo explicarlo sin parecer loco? Hablar de energía espiritual. Y todo ese rollo místico sería inútil. Sohun interrumpe sus pensamientos. ¿Es el mismo Han Jun de la otra vez, el del tatuaje? No es lo que te imaginas, corta Senju, sintiendo el dolor de cabeza llegar. Dejen de hacer una telenovela de esto. Solo coman, aunque por dentro la duda lo carcome. ¿Qué trama Mujin? No vino en persona y mandó a Han Jun de niñera. ¿No podía al menos avisar? Senju decide que interrogará a su escolta forzoso. No le hace gracia, pero necesita respuestas. De pronto, cae en cuenta. Olvidó pedir el número de Han Jun. Podría haber mandado un mensaje de cortesía, ¿no? ¿Cómo planean encontrarse sin contacto hasta el final del día? ¿Se le olvidó? Senju tirita afuera, bajo el frío implacable, pensando que ya podría estar bajo sus sábanas. Esperar 1 hora para caminar 30 minutos. Ridículo. En autobús estaría en casa en 10 minutos. Además, sin su energía espiritual, ya no es un imán de problemas. Podría llamar a Mujin y exigir explicaciones. ¿Pero qué le diría? ¿Por qué no viniste tú? ¿Por qué el silencio? La inseguridad le muerde la lengua. ¿Sabrá que perdió su visión espiritual? ¿Será por eso que ya no viene? ¿O es que no piensa hacerse responsable? Si fuera culpa suya, inventaría cualquier excusa para llamar, pero Senju se niega a mostrar sus pensamientos tontos. Después de todo, no es un niño berrinchudo. Decide esperar y confrontar a Han Jun. Calcula sus movimientos. Por su facultad, Han Jun debe estar en el edificio de negocios. De pronto, una sensación pegajosa. Alguien lo observa. Mira el reloj, impaciente. El frío se le mete en los huesos. Daría lo que fuera por un rincón cálido. De la nada, un desconocido se le planta enfrente. Eres Senju, él parpadea. ¿Desde cuándo es una celebridad? Lo escanea de arriba a abajo. No parece estafador, pero ¿cómo sabe su nombre? La alarma interna se enciende y suelta la bomba. Quiere su número. Senju piensa, ¿quién es este payaso? ¿Es el Día Internacional de Acosar a Senju? ¿Es una broma inspirada por Han Jun? ¿Qué quieres? Lanzó. El tipo sonríe. Solo quiero que seamos amigos. El extraño saca el celular con insistencia robótica. Senju lo tiene claro. Este tipo está completamente loco. Mejor huir antes de que se ponga feo. Senju da media vuelta, pero el sujeto lo persigue. ¿A dónde vas? Te pedí tu número. Reclama como si se lo debiera. Senju se detiene en seco. ¿Y quién dijo que te lo daría? La paciencia de Senju explota. El enojo le sube por la garganta. ¿Es en serio? ¿Qué demonios quieres de mí? ¡Ni te conozco! Grita. ¿Quién le da su número a un extraño y dime cómo sabes mi nombre? El sujeto calla. Senju nota algo escalofriante. Su expresión se ha vaciado. Ya no parece humano. No te metas con él, le grita su instinto. Solo quiere que se largue. El extraño insiste. Detente. Y entonces el golpe familiar. Esa energía densa y oscura. Es un espíritu, pero Senju recuerda. Ya no tengo poderes. Aún así, saca su talismán por reflejo. Los espíritus no aparecen así de la nada. El tipo nota su miedo y pregunta, ¿qué te pasa? Senju lo mira horrorizado. El rostro del extraño es una máscara extrañamente sin vida. No sabe qué hacer. ¿Llamar a Mujin? Su teléfono vibra. Contesta sin pensar, desesperado por una voz humana. ¿Dónde estás? Es la voz de Han Jun.
Frente a humanidades, responde Senju, casi sin aliento. Por primera vez, escuchar a Han-Jun es música celestial. Es un exorcista. Su llegada podría salvarle el pellejo. Le advierte que hay una presencia espiritual muy cerca, pero apenas lo dice, el espectro se esfuma en el aire. Banjon se acerca a Senju, notando su cara de total desconcierto, y le pregunta, ¿qué te pasa? Senju balbucea que acaba de toparse con un espíritu. Banjon indaga si se siente mal de salud. Senju, nervioso, responde que quizás solo está alucinando. Banjon insiste y pregunta si alguna vez había tenido visiones así antes. Senju intenta explicarse, debatiendo mentalmente cómo confesar que vio a esos entes, gracias a su visión espiritual. Mejor le dice a Banjon que olvide el asunto, pensando que si suelta toda la verdad, él descubriría cómo obtuvo su energía espiritual. Senju cambia el tema y le reclama a Banjon que si pide el número de alguien, debería tener la decencia de mandar un mensaje. Banjon, confundido, pregunta cómo más se suponía que iba a contactarlo. Luego, inquiere a qué se refería con lo del espíritu. Senju cuestiona por qué le interesa tanto ahora. Le explica que un extraño se le acercó hace rato, pidiéndole su número, con una expresión que parecía carecer de vida. Intentó escapar de esa situación, pero el sujeto desapareció sin dejar rastro mientras hablaban por teléfono. Banjon pregunta si le dio su número al desconocido. Senju replica sarcásticamente si él hubiera hecho tal locura en su lugar. Banjon comenta que los espíritus no suelen aparecer a esta hora, pero que incluso si lo hicieran, Senju no podría verlos. La calma de Banjon hace que Senju quiera creerle instintivamente. Senju ruega no volver a ver a ese tipo jamás. Mientras Banjon lo acompaña a casa, Senju pregunta qué le pidió Mujin exactamente. Banjon explica que la orden de Mujin fue escoltarlo hasta su hogar y asegurarse de que estuviera sano y salvo. Añade que Mujin quería pedírselo a Murhan, pero como estaba dormido, él tomó el relevo. Esa es la razón por la cual le preguntó antes si se sentía mal. Senju cae en cuenta de que Mujin no le dio más detalles. Por supuesto, no entraría en detalles. Pero, ¿por qué enviar a Banjon? Él podría haber venido en persona. De pronto, Banjon pregunta si no sabía que Mujin salió herido en su último trabajo. Senju queda en shock. Cazar espíritus es peligroso, pero Mujin es perfecto y no comete errores. Banjon dice que Mujin no pudo venir personalmente, así que les pidió a ellos que intervinieran. Senju, alarmado, pregunta si es grave. Banjon dice desconocer los detalles. Solo sabe que Mujin cayó de un acantilado, aunque Murhan dijo que estaba bien. Senju piensa para sus adentros. Nadie sale ileso de una caída así. ¿Acaso los exorcistas tienen otro diccionario? Ni una palabra de Mujin en toda la mañana. Y ahora sale con esto. Banjon sugiere que si está tan preocupado, debería llamarlo. Por lógica, si la herida fuera fatal, Murhan no habría estado durmiendo plácidamente hasta el mediodía, y le habrían avisado. Aún así, necesita ver con sus propios ojos que Mujin está a salvo. Se planta frente a la casa de Mujin, sintiéndose inquieto. Llegó hasta aquí, pero entrar es otra historia. La seguridad es impenetrable. Es la segunda vez que viene, pero no recuerda cómo diablos entró la primera vez. Irse así no es una opción. Decide llamar a Mujin una vez y si no contesta, se marchará. Quizás esté durmiendo. Senju piensa colgar tras unos timbrazos más, pero de repente escucha una respuesta. Nota que la voz de Mujin suena agotada, muy distinta a su tono habitual. Al darse cuenta de que es Senju, su voz recupera esa calidez de siempre. Senju confiesa que está ahí, parado frente a su puerta. Ya frente al departamento, Senju duda si sería mejor dar media vuelta y huir. Espera que ver las heridas de Mujin con sus propios ojos no le afecte demasiado al corazón. Cuando Mujin abre, Senju se disculpa por caerle de sorpresa. Mujin le resta importancia y pregunta si vino solo. Senju recuerda que le asignaron a Banjon y teme que Mujin se moleste por verlo sin escolta. Le cuenta a Mujin que su visión espiritual ha desaparecido. Mujin lo observa y confirma que es verdad. Senju comprende que ese hombre de antes no era un espíritu sino una persona real, aunque eso no lo consuela. Mujin sugiere que mejor entren de una vez y le toma la mano suavemente. Senju se pregunta por qué Mujin está tan impulsivo hoy. No planeaba quedarse mucho tiempo. Siente el calor de las manos de Mujin. Antes eran gélidas, así que quizás
La energía espiritual realmente se esfumó. Senju menciona que notó su herida al ver el vendaje en su brazo. Mujin pregunta si fue Banjon quien fue con el chisme. Por la cara de Mujin, Senju deduce que no planeaba contárselo. Preocupado, pregunta si es grave. Mujin responde que solo es un hombro dislocado y le pide que no se angustie. Se lo acomodó rápido y la venda es pura precaución. Senju sabe bien que los exorcistas son mucho más resistentes que la gente común. Hasta un hueso roto le sana en una semana. Con razón nadie se preocupaba. Mujin pregunta, ¿estabas preocupado por mí? Acaricia la mejilla de Senju y este admite, sonrojado, que sí estaba preocupado y vino a verlo. Mujin se ve tan adormilado y relajado que parece dispuesto a aceptar cualquier cosa. Senju presiente que Mujin trama alguna jugada. En ese instante, supo que debía escapar. Le dice a Mujin que si ya está bien, él se marchará, insistiendo en que su mayor deber ahora es descansar. Pero Mujin atrapa su mano antes de que pueda huir. ¿Ya te vas?, pregunta con esa mirada irresistible. Senju intenta resistirse, pero de la nada, Mujin le ruega que se quede a cenar. Senju miente diciendo que no tiene hambre, pero el otro es implacable. Mujin le suplica que le regale un poco de tiempo a su pobre y solitario Hyung, y así vemos a Mujin cocinando victorioso. Al final, Senju se rinde ante el destino culinario, prometiéndose a sí mismo que solo comerá y escapará volando. Mujin planea la velada y bromea con el postre. ¡Helado! Senju arquea una ceja, confundido. ¿Desde cuándo este hombre tiene helado si odia lo dulce? La respuesta lo desarma, lo compró pensando únicamente en él. Senju suspira, pensando que este grandulón actúa como un niño caprichoso y que debería estar en la cama recuperándose. El llamado a la mesa rompe sus pensamientos. Senju planea devorar todo y huir de inmediato. Pero al ver el banquete, Senju no puede evitar admitir que Mujin es un chef experto. El mayor sonríe, agradeciendo el cumplido con encanto. Mujin presume con orgullo, recordándole que 10 años de vivir solo le han dado habilidades de supervivencia culinaria. Tras la cena, el reloj marca casi las 9. Senju anuncia su retirada, pero Mujin se ofrece caballerosamente a escoltarlo hasta su hogar. Senju rueda los ojos, vive a 2 pasos, pero Mujin insiste, la noche es oscura y peligrosa, y un hombre no debe caminar solo si se puede evitar. Senju contraataca, logró llegar a la universidad solo esta mañana sin morir, pero de repente la atmósfera cambia, y Mujin se disculpa con astucia. Le da un ultimátum fatal, o te quedas a dormir aquí o dejas que te acompañe como un buen caballero. Le entrega su abrigo preguntando a dónde cree que va sin protección. Ya afuera, la preocupación gana y Senju pregunta si suele lastimarse así. Mujin niega con una sonrisa. Si fuera torpe no sería exorcista. Explica que la falta de sueño acumulada y el desgaste masivo de usar ese talismán le pasaron factura. Senju, preocupado, indaga cuántos días lleva en esa misión suicida. Mujin calcula. Desde el viernes, unos 3 días sin parar. Debía sellar a ese espíritu maligno antes de que se volviera imparable. Pero por más que rastreó, la entidad se le escapó. Senju lo regaña suavemente, insistiendo en que necesita dormir de una vez y pregunta si planea seguir cazando esta noche. La sonrisa de Mujin lo dice todo. Sí, Senju se pregunta qué demonios hará un hombre, agotado y con un brazo herido contra el mal. Su cabeza empieza a dar vueltas. El mal presentimiento lo ha acechado todo el día. Primero la herida de Mujin y ahora esto. Senju recuerda que la última vez él sintió una presencia que incluso el exorcista ignoró. Se pregunta si él podría traer al espíritu. Mujin capta la idea y pregunta si planea hacer la carnada. Senju titubea. No es exactamente eso, pero ya no importa. En circunstancias normales jamás se ofrecería, pero hoy Mujin se ve devastado. Solo quiere que atrape a esa cosa y descanse. Senju intenta decir algo más, pero Mujin lo calla con un beso repentino. Senju nota al instante que esto no es como el beso de Año Nuevo. Jamás había sentido una intensidad así, ni se atrevió a buscarla. Incluso aquel día en su cama, nunca imaginó recibir un beso tan cargado de deseo. Un nudo extraño se forma en su estómago y el frío lo golpea. Mujin agradece el sacrificio, pero advierte, si realmente quiere ayudar, tendrá que hacerlo todos los días. Senju se pregunta si hubo un beso así la última vez que perdió la conciencia. Mujin le dice que se mire, cuestionando de qué serviría arriesgarlo. Con firmeza le ordena ir a casa y se despide hasta mañana.
Senju se queda pensando que la paz mental para dormir se ha esfumado, y esa noche los sueños lo atrapan. Está en ese apartamento familiar junto a Mujin. Intenta decirle algo importante, pero las palabras se borran de su mente al instante. En el sueño, Mujin le reprocha su formalidad, exigiendo con dulzura que lo llame Hyung. Senju, confundido, pregunta por qué. Finge haber olvidado lo que pasó entre ellos. Mujin, con picardía, responde que aquello no fue un beso. ¿Cómo que no? Senju sabe que fue inconfundible. Se ríe incrédulo y pregunta, si no fue un beso, entonces ¿qué diablos fue? Mujin susurra que jamás le haría eso a su querido Senju. Ah, ¿sí? Senju desafía esa lógica y besa a Mujin apasionadamente. Senju despierta de golpe por la mañana. No entiende el significado de ese sueño ni por qué su subconsciente creó esa escena tan íntima. Piensa que la ignorancia era una bendición. ¿Por qué demonios resurgen ahora recuerdos que estaban enterrados en lo más profundo? Tal como dijo Mujin, la memoria es una cadena traicionera. Un solo eslabón del pasado puede desatar un tsunami de recuerdos, rompiendo la presa mental. A veces, regresan con furia incluso aquellos momentos que rogabas olvidar para siempre. Pero una experiencia tan vívida es tinta indeleble. ¿Por qué el sueño se cortó antes del final? Pasó la noche dando vueltas en la cama y por culpa de eso, casi se queda dormido. Afuera, Mujin lo saluda fresco como una lechuga, preguntando si descansó. El silencio de muerte de Senju le confirma que no durmió nada. Senju piensa, ¿y de quién crees que es la culpa?, indignado de que Mujin actúe tan normal. Cambiando el tema, pregunta si atrapó al espíritu. La respuesta es negativa. Senju, implacable, le dice que se esmere más. Mujin se derrite. Eres tan amable apoyando a tu Hyung. Senju piensa que no es apoyo, es una orden para que resuelva sus líos solo. Mujin promete no volver a desaparecer toda la semana, esperando que su pequeño Senju no esté molesto. Senju bufa. ¿Te parezco molesto? Mujin responde que para nada, y Senju se pregunta por qué rayos preguntó entonces. Senju asegura que no está molesto, aunque su yo del pasado habría hecho un berrinche. Siente que ese beso fue un rechazo rotundo. Senju reflexiona sobre cómo Mujin lo escolta a la universidad, aunque queda a la vuelta de la esquina, y cómo no lo deja salir solo de noche, ni loco. Se pregunta si hay algo en lo que pueda ayudar. Se cuestiona si Mujin ya adivinó su intención de ofrecerse como cebo. Es fácil ver cómo podría parecer eso, pero la decisión fue deliberada. Odia salir herido o correr riesgos. En momentos de peligro, Mujin siempre está pegado a su lado. Por eso confía ciegamente en que nada le pasará. Cebo desearía que la palabra no sonara tan aterradora, pero no esperaba semejante rechazo de Mujin. Piensa, maldición, ¿quién sufre realmente por falta de sueño aquí? ¿Yo o Mujin? Una vez que Senju decide algo, nadie le saca la idea de la cabeza. En la cafetería, sus amigos sugieren que Senju le dé un par de caladas al cigarro antes de irse. Dice que tienen tiempo de sobra antes de la siguiente clase. Senju le dice que fume y regrese. Él se adelanta. Su amigo se queja de que Senju no tiene sentido de la camaradería. Senju le dice que corte el rollo y que se verán en el salón. Piensa que Jin es buen tipo, pero fuma como chimenea. Por esa razón, Mujin puede olerlo incluso a kilómetros de distancia. Recuerda que su próxima clase es en el edificio de humanidades. De pronto, un extraño se le acerca. Senju se pregunta si es ese tipo con vibra fantasmal. Piensa, ¿me estaba esperando? El sujeto lo saluda. Senju se da cuenta de que el extraño no es un espíritu, aunque vaya que se parece a uno. No responde al saludo, y el tipo repite insistentemente, «Hola». Senju pregunta qué quiere de él y por qué está aquí de nuevo. Piensa, uno no va por la vida saludando extraños así nada más. El tipo responde que es de buena educación devolver el saludo. Senju piensa que sería genial si el tipo no actuara como si le faltara un tornillo, porque claramente carece de sentido común.